Bueno, hoy vamos a empezar. Por favor, busquen obviamente sus Biblias, ya las tienen por ahí para que las tengan ahí pendientes y puedan hacer sus anotaciones. Vamos a empezar por el versículo 12, 28 y 29. ¿Y por qué vamos a empezar por ahí? Porque yo creo que esta es la porción inmediatamente, no, es el resumen de lo que va a decir de ahí en adelante. Sin estos dos versículos es imposible que lo de adelante se pueda cumplir. Es más o menos la idea. ¿Ok? Entonces, Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28. ¿Listos? Listo. Ok. Así que, bueno, ahora viene el primer punto. Ese así que. Así que está hablando de lo que está inmediatamente anterior a lo que vamos a ver. Y lo que viene inmediatamente anterior es primero que nosotros tenemos una posición, ya hoy tenemos una posición de estar en el monte Sión, en el versículo 22, estar en el monte Sión, que es la ciudad del Dios vivo, que es la Jerusalén celestial, que estamos en compañía de muchos millares de ángeles, que estamos en la congregación de los que son primogénitos, que están inscritos en los cielos, que estamos con Dios, el juez de todos, que estamos juntamente con los espíritus de los justos hechos perfectos, que estamos con Jesús, el mediador del nuevo pacto, y que estamos bajo la protección de la sangre de Cristo ante la ira de Dios. O sea, ira de Dios no hay para nosotros. Entonces, nuestra posición es esa, pero también nuestra seguridad, porque dice que del juicio no escapa nadie y que ese juicio se va a eh, manifestar en esta tierra. Y entonces dice en el versículo 27 que esa expresión de que aún una vez más y voy a conmover la tierra que dijo Dios, esa expresión hace que todas las cosas que hay aquí son removibles, no van a existir. Solamente puede quedar lo que es inconmovible. Así que, versículo 28, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ahora ya entendemos. Lo inconmovible de esta tierra es el reino que todos nosotros hemos recibido. Eso es lo inconmovible que hay en la tierra y que no puede ser removido. ¿Quién tiene ese reino? Nosotros tenemos ese reino que no puede ser movido. La gran mayoría de las personas y las religiones piensan en que ese reino es un reino en los cielos. Algunas religiones cristianas piensan que ese reino también es en esta tierra. Algunas otras religiones también piensan que esta tierra será removida y vendrá otro nuevo reino. Lo que aquí dice es que todo lo que nosotros vemos será removido, excepto un reino inconmovible. ¿Cuál es ese reino inconmovible? Bueno, ya él lo había descrito en el versículo 22 hasta el versículo 24. Ese es el reino que es inconmovible. ¿Por qué? Porque su rey es Dios. Y como Dios no puede ser movido,
pues entonces su reino tampoco. ¿Estamos todos en la misma página? Sí, señor. Ahora, dice, así que como nosotros hemos recibido un reino inconmovible, hay dos cosas que necesitamos hacer. La primera es tener gratitud. La primera de esas cosas, la primera de esas premisas es que teniendo un reino eterno, nosotros necesitamos colocar nuestra voluntad en ser agradecidos. Tener gratitud. ¿Gratitud con quién? Con aquel que nos recibió en su reino. De eso es lo que está hablando. Nosotros necesitamos aprender a ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Hemos sido recibidos en el reino de Dios. Hemos sido recibidos en el reino inconmovible. Nada nos puede mover de ese reino, ni siquiera nosotros. Ni siquiera nuestra pecaminosidad es capaz de hacer eso, porque el que es inconmovible nos tiene en su reino. ¿Qué nos queda por hacer? ¿Algo por hacer? No, solo tener gratitud. Y mantener esa gratitud en nuestro corazón, porque a raíz de esa gratitud, dice ese versículo, y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. No es posible, escúcheme bien, no es posible que alguien sirva a Dios si no está agradecido con lo que Dios ha hecho en su vida. Nadie puede servir a Dios si no está agradecido con lo que Dios ha hecho en su vida. Muchas personas piensan que servir a Dios es ser pastor, es ser un maestro, es ser un evangelista, es ser un montón de cosas. Entonces, aprenden a ser pastores, maestros, evangelistas y muchas otras cosas. Resulta que la única cosa que se necesita para servir a Dios es tener un corazón agradecido. ¿Están escuchando? Sí, señor. Para mí es sumamente importante que entendamos esto. Uno no necesita pasar por un seminario, no necesita pasar por 50 clases, por saber griego o por cualquiera de todas esas cosas para uno servir a Dios. La única cosa que tú necesitas para servir a Dios es que seas agradecido con lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que va a hacer por ti y por ti. Sin esa condición, aun si has estudiado toda la teología que hayas estudiado y eres un gigantesco maestro de la Biblia, no sirve para nada, porque no estás sirviendo a Dios con dos palabras que son absolutamente imprescindibles en el servicio para Dios: agradándole con temor y reverencia. Quiero explicar las dos palabras. La primera palabra, temor, significa reverencia. En el griego, la palabra que aparece ahí para temor no es fobia,
que sería la palabra para temor. No, la palabra que aparece ahí es una palabra muy bonita que significa que tú eres reverente al servicio de Dios. Esa palabra reverencia tiene dos componentes importantes. La primera es un respeto y la segunda es admiración. Entiéndase bien, reverencia implica respeto y admiración al mismo tiempo. Es un respeto admirativo y una admiración respetuosa. Significa que uno puede meditar en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios hace y en lo que Dios va a hacer, y uno quedar absolutamente perplejo con el inmenso amor de Dios y mantenerlo en el corazón para poder servirlo. Sin ese respeto y admiración, no podemos agradar a Dios. Y no puede uno agradar a Dios. O sea, no puede uno servir a Dios sin que a Dios le agrade lo que uno hace. La segunda palabra que nosotros vemos ahí, que es reverencia, es la palabra, a ver, ¿cómo puedo explicarla? Es una palabra que significa modestia, humildad, como, pero esta humildad no es ni falsa modestia ni humildad, sino es como darse cuenta de la posición de uno y uno poder decir, carambas, siendo quien soy, es increíble que Dios haya hecho lo que ha hecho. Caramba, es tremendo que todo un Dios, alguien tan increíblemente grande, se haya puesto a colocar sus ojos en mí. Por esa razón es que uno queda con la boca abierta y tiene respeto y admiración por Dios. Cuando eso es una realidad en la vida de uno, eso le agrada a Dios. Y cuando uno sirve pensando en quién es uno, desde ese punto de vista de reverencia y de modestia y de humildad, ese servicio solamente pueden hacer, porque cuando uno se da cuenta, la única cosa que puede surgir en el corazón de alguien que realmente sabe quién es, de dónde salió y a dónde va, es gratitud. ¿Cómo podemos hacer práctica la vida cristiana? Porque tenemos gratitud en el corazón que nos permite servir a Dios con respeto, admiración y humildad. Eso es lo que dice el versículo 28. Ahora bien, el versículo 29 es un versículo muy tremendo, porque el autor de Hebreos refiere a las personas con ese versículo a Deuteronomio 4, versículo 24. Deuteronomio 4, versículo 24. Deuteronomio 4, versículo 24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Y luego le agrega un pedacito que es la parte de la cual el autor de Hebreos quiere que los judíos que creen en Cristo tengan en cuenta.
Cuando dice que Jehová tu Dios es fuego consumidor, lo que está diciendo es Dios es un Dios celoso. No como los celos nuestros. No está hablando de ese tipo de celos. Es el hecho de que Dios a nosotros nos anhela. Dios a nosotros nos cuida, nos desea como los padres cuando tienen a los bebés pequeños, que son celosos de que la persona esta no lo coja de una manera que no, cuando lo vayas a cargar, coloca la mano detrás de la columna para que no se te vaya a caer. De ese tipo de celo está hablando. Pero para un judío, esto está hablando de una porción bíblica que está en Deuteronomio capítulo 4 desde el 21. Desde el 20, perdón. Dice, a ustedes Dios los tomó y los sacó del horno de hierro de Egipto para que sean el pueblo de su herencia, como son ustedes ahora. Pero Dios se enojó conmigo por su causa y a mí me dijo que no iba a pasar el Jordán, ni entraría en la tierra que él nos había dado por herencia. Así que yo voy a morir en esta tierra y no voy a pasar el Jordán, pero ustedes sí van a pasar el Jordán y la van a poseer. Así que guárdense, como yo no me guardé del pacto con Dios, del pacto que yo hice con Dios, del pacto que yo prometí delante de Dios, ustedes sí guárdense de no olvidar el pacto que hicieron con Dios, que ese pacto lo estableció Él con ustedes y no se hagan escultura o imagen de ninguna cosa, escúcheme bien, de ninguna cosa que Dios les haya prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Por qué él agregaría en el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor? Me puse a pensar, ¿por qué él agregaría algo como eso para recordarles esto? Porque para nosotros es muy fácil que se nos olvide lo que Dios ha hecho por nosotros y se nos olvide la gratitud en el corazón. Es muy fácil para nosotros quitar los ojos de nuestro Dios y ponerlos en nosotros y erigir la imagen de Lucho. ¿Cómo fue que dijo Cindy? Aprenda con Lucho, algo así. ¿Entienden? Lo que él agrega aquí es que debemos tener mucho cuidado de siempre tener en mente lo que Dios ha hecho y de acuerdo con lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace en nuestra vida y lo que nosotros sabemos que va a hacer teniendo el reino que tenemos que es inconmovible, tener ese respeto y admiración por Dios en nuestra vida, de manera que podamos ser humildes, bajemos nuestra cabeza y seamos modestos, para que en esa modestia podamos servir a Dios, manteniendo a Dios como el principal, porque nosotros estamos agradecidos con lo que Él ha hecho. Me estoy demorando mucho en estos dos versículos porque son muy importantes para el capítulo 13. Sin esto no es posible, no hay ninguna manera de cumplir el capítulo 13. El capítulo 13 es la práctica real
La práctica real de un corazón agradecido a Dios que le sirve con respeto, admiración y modestia. Quiero detenerme aquí. ¿Alguien tiene algo que quiera compartir? ¿Algo que le haya surgido en este tiempo mientras estábamos escuchando? Nos falta mucha humildad, nos falta menguar mucho, mucho, demasiado. Y fácilmente y diariamente bajamos nuestra mirada. Como tú dices, ¿dónde están nuestros ojos? A veces, o muy seguido, se nos olvida quién es el principal y bajamos nuestros ojos a nosotros mismos, más que a los demás, de pronto a nosotros mismos. Agregaría que vemos, vemos la cruz. Muchas veces la cruz la vemos tan pequeña cuando la cruz es inmensa. Puestos los ojos en Dios. Yo me queda esta parte de es celoso y yo sí lo he podido ver en esta semana en que realmente él es celoso con lo que uno, como se va, esa ingratitud se nos olvida, sí, se nos olvida a veces a quién servimos, quién es él, y volteamos o despegamos o bajamos la mirada y él agarra y nuevamente nos jala, ¿no? Entonces, pero es celoso conmigo, con mi alabanza, con mi adoración, y me jala eso porque yo veo de que o sea, quiere que toda mi atención sea para él. Y eso es lo que yo he podido en esta semana darme cuenta y decir realmente, o sea, me ama tanto que es celoso conmigo. Y es gratitud, ¿no? Adoración, corazón agradecido. Así es, así es. Ok, eso nos lleva al capítulo 13. Hebreos 13:1. Ándale que hace mucho tiempo alguien me enseñó, los versículos más fuertes de la Biblia son los versículos más pequeños. Hebreos 13:1 es una frasecita súper pequeña. En realidad, son tres palabras en hebreo, perdón, en griego. Pero son tres palabras impresionantes. Permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. La palabra es Filadelfia. ¿Alguien sabe, ha escuchado alguna vez ese nombre? Filadelfia. Es una iglesia, ¿no? Sí. ¿Alguien ha escuchado eso? Es una ciudad en los Estados Unidos. Ok, Filadelfia es una palabra que está compuesta por dos palabras. Filos o fileos, fil. Se dan cuenta, la F es como una O partida por la mitad. Fil, adelfo. Fil es amor, el amor fileos. Y adelfos es hermano. El amor a los hermanos es la palabra Filadelfia. Ahora, esa palabra es algo que debería ser normal entre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Debe ser normal entre nosotros que nos amemos. Yo amo a Patty, Patty me ama a mí, yo amo a Maribel me ama a mí, yo amo a Claudia, Claudia me ama a mí. Eso debe ser absolutamente normal.
Ujú. Pero la palabra que lo antecede, el verbo que lo antecede, el verbo que antecede a Filadelfia es la parte tremenda de esto. Es permanezca. Permanezcan en el amor de hermanos. ¿En serio nos miramos nosotros como hermanos? ¿En serio? ¿Estamos pensando en nosotros excepto los miércoles y los domingos? Pensamos unos en los otros y decimos, oiga, ¿sabe que tal persona está pasando por tal cosa? Voy a orar por esa persona ahora. Y mañana más tarde estoy almorzando y, oiga, ¿será que Dora tuvo tiempo de almorzar hoy? Porque con todos esos negocios. Oiga, ¿será que el amor fraternal es la primera forma de práctica, la primera forma de práctica de la gratitud a Dios Padre? La primera forma en la cual un hijo agradece a su padre ser su padre es el amor por sus hermanos. Nadie tiene que inculcar. Eso debería fluir. Ahora, el problema es que normalmente no es permanente, es puntual. Casi como si nos dijeran Filadelfia los miércoles y Filadelfia los domingos. El resto, solo mándelo por WhatsApp. Y cuando llegue el mensaje de WhatsApp, ore por él filadelfiamente. Pero Dios dice, la forma en la cual yo espero que su corazón tenga gratitud conmigo es que ese amor de hermano permanezca todo el tiempo. Que antes de pensar en cualquier otra persona, la primera cosa son sus hermanos. Son sus hermanos. Antes que cualquier cosa, sus hermanos. Porque es absolutamente imprescindible que en el reino de Dios se sepa que el amor es el primero y el más importante, la primera y la más importante de las decisiones. Mantenerse en el amor de Dios no es gratis. Requiere, no, voy a quitarle el sonido a Claudia. Sí. El amor a Dios, el amor a los hermanos requiere el compromiso de permanecer en ese amor. No solamente cuando lo necesitan, todo el tiempo. Somos hermanos todo el tiempo, no por puntuales. Por eso es tan importante el verbo que viene con amor fraternal. Es que debe permanecer. Dejemos de hablar de los hermanos. Si vas a hablar algo de tus hermanos, habla lo bueno. No importa si te ha hecho lo malo. Eso no es importante. ¿Cuántas veces tus hermanos de sangre te han hecho cosas que tú estás total y absolutamente herido por lo que te han hecho? Y de todas maneras, en alguna manera lo perdonas y luego sí. A menos que seas arequipeño. Lo siento, Claudia. Los arequipeños guardan unos rencores terribles. Sí. Pero los cristianos no. Porque a nosotros, ¿qué se nos enseñó a hacer cuando uno tiene algo de rencor en el corazón? ¿Qué hizo Jesús? Puso la otra mejilla. ¿Qué significa? Perdonó. Perdonar. Y si es necesario ponerse en la cruz por eso, perdonamos. Y seguimos. Y nos mantenemos en el amor.
Y cuando hablamos, hablamos bien. Y cuando lo recordamos bien, en las buenas. Eso es permanecer en el amor de hermanos. Permanecer. Estar sentado en ese amor, no moverse de ahí. Y ese permanecer es totalmente en el tiempo. Eso solamente se logra cuando nosotros somos agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno agradece a Dios y uno sabe quién es, de dónde salió y hacia dónde va, uno puede mirar a los otros y decir, si por mí murió, si por mí hizo todo lo que hizo, también lo hizo por él. ¿Por qué yo tendría que guardar rencor cuando él hizo todo lo que hizo por mi hermano? Eso no es correcto. Eso no implica ni respeto por lo que Dios hizo, ni admiración por lo que Dios hizo, y mucho menos significa que soy modesto y humilde delante de él. ¿Cómo puedo servirlo? ¿Por qué muchas veces no servimos a nuestros hermanos? Bueno, porque no sentimos lo que deberíamos sentir de estar agradecidos con nuestro Padre. Vamos al siguiente versículo. ¿Qué dice Hebreos 13:2? Dice, no se olviden de la hospitalidad, porque por esa hospitalidad algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esto le pasó a Abraham, le pasó a Isaac, le pasó a Jacob, le pasó a un montón de gente. Le pasó a Lot, el sobrino de Abraham. No se olviden de la hospitalidad. Y esta es otra palabrita que quiero que tengan muy presente. Filoxenia. Ustedes han escuchado que las personas ahora tienen en boca, es que ustedes son xenófobos. ¿Han escuchado eso? Donald Trump es un xenófobo. Sí. Significa alguien que le tiene rabia a las personas extranjeras. Pero aquí, para nosotros los creyentes, Dios nos dice, amen al extranjero. Fíjense cómo pasa de Filadelfia a Filoxenia. Pasa de el amor a los hermanos, a los que están dentro de la congregación de los santos, a los que están aquí en nosotros, que han heredado la casa de Dios, el reino eterno, el reino celestial, la acción de Dios, etc. Pasa de estos, que es la familia de Dios, a los que no son familia de Dios. Lo interesante del cuento es que Dios dice que Él usa a personas que no son de su propia familia para llevar mensajes a los que sí son de la familia. Si se dan cuenta lo que dice el versículo, el versículo dice, no se olviden de la filoxenia, no dejen de lado el recibir a los que no son como ustedes, a los que no pertenecen a la iglesia. Dejen de hacer acepción de personas. Por esas personas Dios también murió. Él también entregó su vida por ellos. Que ellos no quieran aceptarlo no es su problema. Es de ellos que no lo quieren aceptar. Pero para ustedes es una responsabilidad amarlos. ¿Ahora entienden la palabra amor al prójimo? Cuando el Señor dice amen a su prójimo como se aman a ustedes, está hablando el Señor de amen a todos, no solamente los de la iglesia.
Y no solamente los que pertenecen a la iglesia del viñedo. No, amen a los que están en el lugar de su presencia. Amen a los que están en el mira. Amen a los que están en donde ustedes quieran. Y amen a los que no son de la iglesia también. Y si son testigos de Jehová, no importa. Y si son musulmanes, tampoco. Ay, que si son LGBTI más, también hay que amarlos. No están aquí. No van a estar y serán removidos si no entran al reino inconmovible. Pero eso no es nuestro problema. El punto nuestro es que nosotros necesitamos aprender a ser agradecidos a Dios por lo que nosotros somos, por dónde estamos y quiénes somos. Y al uno tener ese respeto admirativo o esa admiración respetuosa hacia Dios, uno puede mirar con admiración respetuosa que aún aquellos que le han dado la espalda a Dios pueden ser usados por el mismo Dios para ser ángeles, mensajeros para nosotros mismos. Así que no hay ninguna condición para no amarlos. Ninguna. Al contrario, aun cuando a nosotros nos caiga mal y lo sintamos como no nos gustan, no me gusta cómo es, no me gusta lo que hace, no me gustan las costumbres, etcétera. Nosotros en nuestro corazón debemos aprender a mirarlos a ellos como Dios los mira y en gratitud a Dios como nos miró a nosotros y los mira a ellos, amarlos. Dos prácticas. Esto es muy práctico. Esto es muy práctico. Amar a los hermanos y amar al prójimo. Muy práctico. No tenemos que hacer nada que vaya en contra de nuestro prójimo porque por ellos murió Dios. Recuérdenlo. Perdón, recordémoslo. A nosotros se nos olvida muy fácilmente. Y a veces recordamos muy bien el amar a los hermanos y se nos olvida que en medio de los que todavía no son hermanos, hay algunos que ya son hermanos para nuestro Padre y que en alguna manera nosotros desdeñamos. Cuidado. Dios es fuego consumidor celoso. Cuidado. Vamos a la tercera práctica. Hebreos 13:3. Esta es una muy interesante. Bueno, todas son interesantes, pero esta. Acuérdense de los presos. Escuchen bien. Acuérdense de los que están entre rejas, de los que están cautivos, como si ustedes estuvieran también cautivos con ellos. Acuérdense de los maltratados, porque ustedes también tienen cuerpo. ¿Quieren que se lo repita? Acuérdense de los que están cautivos, como si ustedes estuvieran cautivos con ellos. Y acuérdense de los que están maltratados, porque ustedes todavía están en el cuerpo. Claudia, cierra el micrófono, por favor. ¿Me están escuchando? Qué cosa tan interesante. La compasión. Después de el amor a los hermanos, después de el amor al prójimo, Dios dice que seamos compasivos con los que sufren. Ok, ahora, se ha construido toda una teología de cómo nosotros servimos a Dios yendo a las cárceles. Como dice aquí en Hebreos, a los presos. ¿Cierto?
Hay ministerios que van a las cárceles. ¿Alguien sabe de eso? ¿Alguien alguna vez ha escuchado? ¿Nadie? Sí, claro, claro, han ido a las cárceles a predicar, sí. Ujú. ¿Alguien más? ¿Solo Maribel ha escuchado eso? Sí, Maribel, yo también he mi esposa que también, hay grupos Rita. que se organizan y van a las cárceles a predicar la palabra, a llevar ayudas. Sí, sí. Cárceles y hospitales. Y hospitales, sí. También los Por, hogares geriátricos, los así hogares de los es, abuelitos así también es. son, digamos que se agrupan unas personas y también hacen predicación de la palabra y llevan. Aquí en Barranquilla, el asilo de San Antonio. Bueno, todo se basa en este versículo. Solo hay un pequeño problema con ese versículo cuando se interpreta así. De acuerdo con la ley judía, no hay cárceles. Eso es romano. De acuerdo con la ley judía, si tú matas a otro, te matan. Punto. Si eres adúltera, te apedrean. Punto. Si dices que eres Dios, te cuelgan en un madero. Punto. No hay cárceles. Habían ciudades de refugio para aquellos que pensaban que no habían cometido un delito porque querían cometerlo, sino simplemente por un error, lo que sea. Había unas cosas que se llamaban ciudades de refugio. Las cárceles fueron algo que los romanos y los griegos trajeron, porque había que defender los derechos humanos. ¿No les parece interesante? Ahora volvamos a leer lo que dice la palabra de Dios y veamos si es exactamente lo mismo que nosotros entendemos en nuestra mente. Acuérdense de los presos como si ustedes estuvieran presos juntamente con ellos. Y acuérdense de los que están maltratados, porque ustedes también están en el cuerpo. Pregunta para ustedes. ¿De qué clase de presos y de qué clase de maltratados estamos hablando? De los alejados del Señor, para mí, pues. Muy bien. Condenados por la eternidad. Como si ustedes estuvieran todavía presos. No estamos presos. El Señor dijo, donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. Libertad. Pero nosotros cuando vemos a las otras personas, necesitamos aprender a tener compasión. No es solamente el amor a los que no están con nosotros, sino además hay que tener un sentimiento, es que eso es algo mental, una decisión de tener misericordia. ¿Por qué? Porque al mirar hacia Dios con gratitud, la única cosa que nosotros podemos ver en Dios es, Él ha tenido misericordia con nosotros todo el tiempo de nuestra vida. Todo el tiempo de nuestra vida, Dios ha tenido misericordia para traernos hasta aquí. Esa misma misericordia es la que Dios requiere de nosotros para que miremos a las personas que no confían en Dios con ojos de compasión. Es la única manera en la cual nosotros vamos a ir a rescatarlos. Si no tenemos compasión en el corazón, es imposible que vayamos a rescatarlos. Es imposible que le comentemos de parte de Cristo que ellos son personas tan valiosas
que Él se dio por ellos en una cruz. Y al contrario, nos dará pena, nos dará temor, porque no tenemos compasión hacia ellos. No ha despertado la gratitud que tenemos en nuestro corazón hacia nuestro Dios, la gratitud por lo que hizo en nosotros en esa cruz, la gratitud por tenernos donde nos tiene. No ha despertado la misma misericordia que ha tenido el Señor para bajar de los cielos a morir en una cruz por ellos. Necesitamos aprender a ser compasivos, porque las personas están sufriendo sin propósito. Ay, nosotros también sufrimos, claro, con propósito. Ah, pero nosotros también sufrimos, claro. Pero sabemos que este sufrimiento es momentáneo, será removido para quedarnos con lo inconmovible. Pero, ¿qué esperanza tienen aquellos que no saben eso? ¿Cómo viven sus vidas aquellos que no saben eso? Por eso necesitamos ser compasivos. Y de aquellas personas que sufren, necesitamos tener compasión. Porque nosotros todavía tenemos cuerpo. Este cuerpo nos hace entender lo que las personas sufren. Nos hace entender sus necesidades. Nos hace entender sus carencias. Este cuerpo nos hace entender cuánto necesitan de Dios. Pero sobre todo, este cuerpo nos hace entender cuánta gratitud necesitamos tener con el Señor Jesús. No necesitaba bajar del cielo. No necesitaba tomar un cuerpo. No necesitaba sufrir. No necesitaba morir. Pero todas esas cosas fueron hechas por nosotros, por los maltratados que tenemos cuerpo, para que nosotros tuviésemos la misma misericordia que Él mostró para con nosotros. Hay que ir al hogar de San Antonio, ¿sí? Si puedes, sí. Hay que ir a los hospitales, sí. Si puedes, sí. Yo voy mucho a las urgencias. Si puedes ir a las cárceles, sí. Si puedes ir a La Guajira donde hay niños muriendo de hambre y de sed, sí. Todo eso es bueno hacer, sin dejar de lado al que está alrededor, que también sufre. No solamente los sufrimientos físicos, los sufrimientos del corazón, la consolación, escuchar. A veces quedarse callado es mejor. Dejar que las personas hablen es mejor. A veces una palmada es mejor que muchas medicinas. Compasión. Vayamos a la cuarta práctica. Si tienen cosas, vayan anotándolas. Miren que ya llevamos 3. Que permanezca el amor de hermanos. Que nosotros no nos olvidemos del amor al prójimo. Y que tengamos compasión.
por los que sufren. El tercero está en el versículo 4. Sea de mucha honra para todas las personas el matrimonio, y sea de mucha honra el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cuarta práctica. Esta es una práctica interesante. Dios quiere que nosotros honremos el matrimonio y honremos el celibato. Eso es lo que significa el lecho sin mancilla. Mientras que en el primero es el matrimonio, es el gamos, es el estar junto con otra persona. El segundo es el lecho solo que permanezca sin mancilla. Y luego dice, lo contrario al lecho solo es la fornicación. Y lo contrario al matrimonio es el adulterio. Y esas dos cosas serán juzgadas. La palabra que usa es honrar. Qué palabra tan interesante. Honrar significa que tu matrimonio debe ser manifestado en honra. Y no permitir que tu matrimonio sea expresado en deshonra. Eso es muy práctico. Miren Sábados Felices. Y verán que el 80% más de los chistes que se cuentan con respecto al matrimonio son deshonrosos. Deshonrosos. Aún si hablan de la suegra, no hablan de la suegra para honra, para deshonra. Pero al hablar de la suegra, están hablando de tu matrimonio. Están hablando de la mamá de tu esposa o de la mamá de tu esposo. No honrar a padre y madre es un mandamiento que tiene juicio. Honrar el matrimonio es no hablar mal de tu esposa ni hablar mal de tu esposo delante de nadie. No tienes que ventilar los problemas de tu matrimonio cuando te tomas 2 tragos o 3. No tienes que hablar despectivamente ni de tu esposa ni de tu esposo, porque ellos son tu complemento. Al hablar mal de ellos, estás hablando mal de ti mismo. Deja de ser estúpido. Nadie habla en contra de sí mismo. Pero al hacerlo de tu cónyuge, estás haciéndolo. Porque no puedes separarte de que esa es una sola persona contigo. Cuidado con estar mirando a otras personas que no son tu esposa o tu esposo. Ah, puedes mirar si es bonita, claro. Que puedes mirar si el tipo tiene buen músculo y tiene, ¿cómo se llama esa cosa que tienen aquí? El six-pack, claro. Ve a la playa, claro que puedes mirar. Eso es una cosa diferente a desear. Eso es una cosa diferente a faltar el respeto a tu esposa. Si tú te quedas en la codicia de esas cosas que no son de tu matrimonio. Tú puedes mirar a otros, sí,
Eso no tiene ningún problema. Puedes analizarlo. Incluso, claro, si tú eres médico, ¿cómo haces para ejercer la medicina si no tocas? Pero eso es una cosa muy diferente a poner tu matrimonio en tela de juicio. Quiero decirles algo más allá. Uno puede llegar un momento hasta pensar, no vale la pena continuar. De pronto puedes haber pensado. Te recomiendo que leas 1 Corintios capítulo 7. En el matrimonio es la mejor aula de clases para uno entender lo que significa ser Trinidad. ¿Lo han pensado? La manera más increíble de entender Trinidad es el matrimonio. El esposo, la esposa y Dios. Así es. Ahora paso a la siguiente. Los que son solteros, vamos todos nosotros los que estamos aquí, casi todos aquí que son casados, hay pocos solteros. Soltero, tu cama, o sea, tu cuerpo, es en gratitud a Dios un objeto de honra para Dios. Es un altar para Dios. Cualquiera que toque tu cuerpo, que tú dejes que toque tu cuerpo, está tocando el altar de Dios. Y si te parece que eso es algo, bueno, pero, a ver, hombre. Si te parece que eso es de muy poco problema, escuchen cómo era el templo de Dios en el versículo 18. El monte que no se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual la oyeron y rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y si a una bestia tocar el monte, debe ser apedreada o pasada por flecha. Y era tan terrible lo que se veía que hasta Moisés les dijo, estoy espantado y temblando. Por si acaso ustedes jóvenes creen que el altar de su cuerpo es algo que puede ser mancillado sin ninguna consecuencia, les digo, el Señor considera tan importante y tan honroso el matrimonio como considera tan importante y tan honroso el celibato, por cuanto sus cuerpos, mis queridos jóvenes, son el templo de Dios. Nadie debe atreverse a tocarlo, y mucho menos ustedes dejar que se los toquen. ¿Por qué creen que Dios es tan celoso con eso? ¿Ustedes creen que el aborto va a quedar sin juicio? Están equivocados. Cualquiera que toque esos cuerpos van a tener juicio. No solamente en el cielo, aquí en la tierra. Pueden tenerlo por seguro.
Honra tu matrimonio, pero tú honra el celibato. Y nosotros los padres hay que enseñarles a los hijos, si son creyentes o no son creyentes, que el cuerpo es la mejor manera de honrar a Dios, porque el cuerpo es como escuchen bien, es como un altar. Práctica 5. Hebreos 13, 5 y 6. Estoy pensando en dejarlo aquí. Con las 4 que tenemos, voy a dejar el 5 y 6 para la próxima. Primera práctica. Filadelfia. El amor entre hermanos debe mantenerse todo, todo, todo el tiempo. No es puntual, es todo, todo el tiempo. El amor al prójimo. Todo, todo el tiempo hay que acordarse de amar al prójimo. ¿Por qué razón no aparece la palabra permanezca en este segundo amor? Es que nos toca acordarnos de amarlos, porque es que nos hacen tanto daño que nos toca aprender a amarlos. La tercera práctica, compasión, misericordia. Si alguien tiene gratitud con la misericordia de Dios, debe mostrarse misericordioso con los demás. De eso es lo que dice Dios. ¿Me aman a mí? Amen al prójimo. Porque ¿cómo puede ser que ustedes digan que me aman a mí a quien no pueden ver? Si no pueden amar a aquel que está sufriendo y pueden verlo. Amar al prójimo. Compasión. Y la cuarta práctica, honrar el matrimonio y el celibato. Demuestra cuánto nosotros realmente respetamos, realmente admiramos al Dios que vive en nosotros. Por ahora los dejo con esas 4 prácticas. ¿Qué opinan? Al final es cumplir también los mandamientos, ¿no? El mandamiento. Amar a Sí, Dios sobre todas las cosas y a los demás como a nosotros mismos. sí. Ok.